El aroma a café recién hecho y el murmullo suave de las conversaciones llenaban el pequeño local de la esquina, nuestro refugio de los martes. Inés y yo llevábamos casi 40 años cumpliendo con ese ritual. Un ancla en medio de las mareas de la vida. Sostenía la taza de porcelana entre mis manos, sintiendo su calor familiar mientras ella revolvía su azúcar con una lentitud inusual. Su silencio era extraño, pesado, como una nube de tormenta en un día de verano. Noté cómo su mirada se desviaba hacia la ventana, evitando la mía, y supe, con esa intuición que solo te dan los años, que algo se había roto. No era una simple preocupación, era el preludio de un dolor que yo todavía no podía nombrar, pero que ya comenzaba a sentir en el aire, denso y amargo, opacando el dulzor de los pasteles en el mostrador. Finalmente suspiró, un sonido que pareció arrastrar todo el aire del lugar. «Norma», comenzó, y su voz, normalmente tan llena de vida y de risas compartidas, sonó frágil, como una hoja, seca a punto de quebrarse. «Tengo que decirte algo, y te juro que es lo más difícil que he tenido que hacer en toda mi vida». Dejó la cucharilla sobre el plato con un tintineo que resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Me preparé para lo peor. Una enfermedad, un problema con sus hijos, una mala noticia que nos afectaría a ambas. Pero jamás, ni en la más oscura de mis pesadillas, podría haber imaginado lo que estaba a punto de salir de sus labios. Unas palabras que cambiarían para siempre el mapa de mi corazón, dejando en ruinas el territorio que yo creía conocer mejor que nadie. «Es sobre Leonardo», dijo al fin, y mi corazón dio un vuelco doloroso. Inmediatamente mi instinto de madre se activó como una leona. «¿Qué le pasó? ¿Está bien?» Pero ella negó con la cabeza, y sus ojos, ahora fijos en los míos, estaban llenos de una lástima que me heló la sangre. «Él está bien, Norma. El problema no es lo que le pasa a él, sino lo que él está haciendo». Y entonces, con voz temblorosa pero firme, me contó lo que había escuchado, lo que varias personas del centro comunitario le habían confesado entre lágrimas, que mi hijo, mi Leo, les estaba prometiendo inversiones milagrosas, pidiéndoles los ahorros de toda una vida para un negocio que, según decían, no existía. Se aprovechaba de su confianza, de su soledad, de que eran amigos míos. El mundo se detuvo. El murmullo del café se desvaneció. El sabor de mi bebida se volvió ceniza en mi boca. Sentí un frío glacial trepar por mi espalda, apoderándose de cada fibra de mi ser, mientras las palabras de Inés flotaban en el aire como avispas venenosas. Leonardo, mi niño, el que yo había acunado en mis brazos, al que le había curado las rodillas raspadas y al que había defendido de todo y de todos, incluso de las dudas de su propio padre. ¿Un estafador? ¿Un ladrón de esperanzas para ancianos indefensos? La imagen era tan monstruosa, tan ajena a la persona que yo había criado con todo mi amor, que mi mente simplemente se negó a procesarla. Era un error, una confusión, una calumnia malintencionada de alguien que le tenía envidia. No podía ser verdad, simplemente no podía. «No», fue lo único que pude articular. Una palabra seca, rotunda. «Te equivocas, Inés. Conoces a mi hijo, sabes por lo que ha pasado, su divorcio, sus problemas económicos. Es un buen hombre, solo ha tenido mala suerte». La defendí con la ferocidad que solo una madre puede invocar, enumerando sus virtudes, recordando su carisma, su encanto, la forma en que siempre se preocupaba por mí. Sentí una oleada de ira hacia mi amiga. ¿Cómo se atrevía a manchar el nombre de mi hijo de esa manera, basándose en chismes de pasillo? Era una traición, no solo a Leonardo, sino a nuestra amistad, a los años de confianza que habíamos construido. Mi voz temblaba, no de duda, sino de una furia protectora que me cegaba por completo. Mi Leo era incapaz de algo así, pero Inés no retrocedió. Con una tristeza infinita en su rostro, sacó su teléfono y me mostró un mensaje. Era de don Anselmo, el viudo que vivía al final de la calle, un hombre que apenas tenía para sus medicinas. En el mensaje le preguntaba a Inés si sabía algo de Leonardo, porque le había dado todos sus ahorros hacía 3 meses y mi hijo ya no le contestaba las llamadas. Leer aquellas palabras, escritas con la torpeza de unos dedos ancianos y llenas de una angustia palpable, fue como recibir un golpe directo en el estómago.
La cara de don Anselmo, con sus ojos amables y su sonrisa tímida, apareció en mi mente. Y por primera vez, una grieta diminuta, casi imperceptible, se abrió en el muro de mi negación. Me levanté de la mesa bruscamente. El sonido de la silla arrastrándose en el suelo sobresaltó a las mesas cercanas. «No quiero oír más», dije con una voz que no reconocí como mía. «Mi hijo no es eso que dices. Y me duele que tú, mi mejor amiga, creas esas mentiras». No podía seguir allí. No podía mirarla a los ojos y ver esa compasión que se sentía como una ofensa. Pagué mi café sin esperar el cambio y salí a la calle. El aire fresco me golpeó la cara, pero no pudo despejar la tormenta que se había desatado en mi interior. Caminé sin rumbo, con el corazón hecho un nudo apretado de dolor, rabia y una confusión tan profunda que sentía que me ahogaba. Estaba sola, defendiendo a mi hijo contra el mundo. Sin embargo, mientras caminaba por las calles que me habían visto crecer, mientras el sol de la tarde se filtraba entre los árboles, una pregunta helada comenzó a formarse en el fondo de mi mente. Una pregunta que intenté ahuyentar con todas mis fuerzas. ¿Y si era verdad? Esa duda, por pequeña que fuera, ¿era una semilla venenosa? No, no podía ser. Pero sabía, en lo más profundo de mi alma rota, que no podría volver a mirar a mi hijo de la misma manera hasta que no arrancara esa mala hierba de raíz. No sabía cómo, ni qué encontraría, pero en ese momento tomé una decisión silenciosa. Iba a observar, iba a descubrir la verdad, aunque me costara el corazón, porque había algo que mi difunto esposo, Manuel, siempre decía sobre nuestro hijo, algo que yo nunca quise escuchar, y sus palabras, ahora, resonaban como un eco premonitorio en mi cabeza. Mi nombre es Norma Rodríguez, y a mis 69 años he aprendido que el tiempo no solo arruga la piel, sino que también va puliendo el alma, aunque a veces lo haga con la lija más áspera. Hace casi una década que soy viuda, una palabra que todavía se siente extraña en mi boca, como un traje que no me pertenece del todo. Vivo en la misma casa que mi esposo, Manuel, y yo compramos con los ahorros de toda una vida, un lugar cuyas paredes guardan el eco de nuestras risas, el murmullo de nuestras discusiones y el llanto de un bebé que se convirtió en el centro de nuestro universo. Cada rincón es un álbum de recuerdos, cada crujido de la madera es una voz del pasado. Mi vida transcurre aquí, en una calma que hasta hace unas horas yo consideraba mi mayor tesoro, mi refugio seguro contra las tormentas del mundo exterior. Manuel era un hombre de manos firmes y de pocas palabras, pero su amor era una estructura sólida, como los cimientos de esta casa. Era un hombre previsor, a veces hasta el punto de la desconfianza, y su pensión es el último de sus cuidados, la red que me ha permitido vivir con dignidad y sin lujos, pero sin que me falte lo esencial. Él veía el mundo en blanco y negro, en lo correcto y lo incorrecto, y a menudo chocaba con la visión más soñadora y quizás más ingenua que yo tenía de las personas, sobre todo de nuestro hijo. «El amor no debe ser ciego, Norma», me decía. «Debe tener los ojos bien abiertos para proteger, no para justificar». Cuánta sabiduría había en esas palabras, una sabiduría que yo, en mi devoción de madre, tantas veces elegí ignorar por completo. Mi rutina es sencilla, anclada en pequeños rituales que le dan sentido a mis días. Por la mañana, antes de que el sol caliente demasiado, me dedico a mis rosales. Hablo con ellas, les quito las hojas secas, celebro cada nuevo capullo. Son mi terapia, un recordatorio de que con paciencia y cuidado, la belleza siempre encuentra una forma de florecer. 3 veces por semana voy como voluntaria al centro comunitario, donde organizo el club de lectura y ayudo en lo que haga falta. Es mi conexión con el mundo, con la gente de mi barrio, mis amigos. Y los martes eran de Inés y nuestro café, ese rincón sagrado de confidencias que ahora se ha convertido en la escena de un crimen contra mi paz, el lugar donde la duda plantó su bandera. Toda mi vida he sido una cuidadora. Es la única profesión que he conocido, aunque nunca recibí un sueldo por ella. Cuidé de mis padres hasta su último aliento. Cuidé de Manuel durante la enfermedad que se lo llevó lentamente. Y, por encima de todo, he cuidado de Leonardo. Cuidar es mi naturaleza,
Se me da tan fácil como respirar. Me define proteger a los míos, anticiparme a sus necesidades, ofrecer consuelo y un plato de comida caliente. Quizás por eso me cuesta tanto ver la maldad en los demás. Mi instinto siempre es el de sanar, el de remendar, el de creer en la bondad inherente de las personas, una fe que ahora se tambalea desde sus cimientos más profundos por una acusación que me parece inconcebible. Y en el centro de todo siempre ha estado él, Leonardo, mi único hijo, la luz de mis ojos y, he de admitirlo, mi mayor debilidad. Recuerdo cuando era pequeño y se cayó de la bicicleta. Vino corriendo hacia mí, con las rodillas ensangrentadas y el rostro bañado en lágrimas, y yo lo abracé tan fuerte que sentí que podía absorber todo su dolor. Desde ese día, mi misión ha sido esa, ser su refugio, su defensora incondicional. Lo he defendido de las críticas de los maestros, de las quejas de los vecinos, y sí, también de las advertencias de su padre. Mi amor por él ha sido un muro sólido, un fortaleza. Pero ¿qué pasa cuando te dicen que el monstruo no está fuera del castillo, sino que vive adentro, y que ha sido criado por ti? Mi situación económica es la de muchas mujeres de mi edad, estable pero sin excesos. La pensión de Manuel me permite pagar las facturas, hacer la compra y darme algún pequeño gusto de vez en cuando, como comprar un libro nuevo o las semillas para una nueva variedad de rosa. No tengo deudas, pero tampoco tengo grandes ahorros. He vivido siempre con la idea de que la mayor riqueza no está en el banco, sino en la tranquilidad de conciencia y en el cariño de la gente que te rodea. Siempre pensé que le había dado a mi hijo esa misma lección de vida. Creía que él, aunque ambicioso, valoraba la honestidad por encima del dinero. Ver esa creencia hecha pedazos es un tipo de pobreza que no conocía, una miseria del alma. Pero que nadie se equivoque. No soy una mujer frágil. La vida me ha golpeado más de una vez, y aquí sigo, de pie. Enviudar te obligas a aprender de fontanería, de facturas, de declaraciones de la renta, y sobre todo, de soledad. Aprendes a ser tu propia guardiana, tu propia mecánica, tu propia compañera en las noches de insomnio. Hay una fuerza que nace de la resiliencia. Una dureza silenciosa que se esconde detrás de mis modales suaves y mi voz tranquila. He enfrentado la pérdida, la enfermedad y las dificultades con la cabeza alta. Y aunque ahora mismo mi corazón esté roto en 1000 pedazos, sé que esa fuerza sigue ahí, en algún lugar, agazapada, esperando la orden para salir a luchar por lo único que me queda, la verdad, mi reputación. En este barrio es el tapiz que he tejido durante más de 40 años con hilos de confianza y amabilidad. Soy Doña Norma, la que siempre tiene una palabra de aliento, la que lleva una sopa caliente a un vecino enfermo, la que escucha sin juzgar. La gente me respeta, confía en mí, y es precisamente ese respeto lo que hace que la acusación de Inés sea tan devastadora. La idea de que mi hijo, mi propia sangre, haya podido usar mi buen nombre, la confianza que estas personas depositan en mí, como una llave para abrir sus casas y robarles sus esperanzas, es una traición de una magnitud que me cuesta comprender. Es como si hubiera envenenado el pozo del que todos bebemos. La soledad, a veces, es una compañera ruidosa. El silencio de esta casa, tan grande para una sola persona, puede ser ensordecedor. Por eso las llamadas de Leonardo, sus visitas, aunque cada vez más esporádicas, son como un bálsamo para mí. Llenan el vacío, me hacen sentir necesaria, amada. Él sabe cómo hacerme reír, sabe qué decir para que mis preocupaciones se desvanezcan. ¿Es posible que todo eso sea una actuación? ¿Una fachada para ocultar al hombre del que Inés me habló? Aferrarme a la imagen del hijo cariñoso es mi defensa contra el abismo. Mi escudo contra la aterradora posibilidad de que la persona a la que más amo en el mundo sea un completo desconocido para mí. Así que esta soy yo, Norma Rodríguez, una viuda de 69 años, una madre, una voluntaria, una cuidadora, una vecina respetada, una mujer que había construido un mundo pequeño y ordenado, basado en el amor, la rutina y la confianza. Y ahora,
Todo ese mundo se ha visto sacudido por unas pocas palabras susurradas al calor de un café. La mujer que se levantó esa mañana ya no existe. En su lugar hay alguien lleno de dudas, con el corazón partido entre la lealtad ciega y una verdad insoportable que amenaza con destruirlo todo. Mi vida, tal y como la conocía, ha terminado. Y una nueva, una que no he pedido, está a punto de comenzar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías creído a tu mejor amiga? ¿O habrías defendido a tu hijo hasta el final? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en esta encrucijada. Mi familia es un árbol con pocas ramas. Manuel y yo solo tuvimos un hijo, Leonardo Vargas. Hoy tiene 42 años, una edad en la que un hombre ya debería tener la vida firmemente en sus manos. Él fue el sol alrededor del cual giró nuestro mundo, el depositario de todos nuestros sueños. Recuerdo la mirada de orgullo de Manuel cuando Leo se graduó de la universidad. Una mirada que, sin embargo, siempre contenía una sombra de preocupación. De ese sol nació una pequeña estrella, mi nieto, un niño precioso de ojos curiosos, al que apenas veo. Leonardo siempre tiene una excusa, que si el trabajo, que si la distancia, que si es un mal momento por sus problemas con la madre del niño. La verdad es que siento que me mantiene alejada, y ese pequeño espacio vacío en mi vida de abuela es un dolor sordo y constante que se suma a la carga que ahora llevo. Visto desde fuera, Leonardo es el hijo que toda madre desearía. Posee un carisma que desarma, una sonrisa fácil y una elocuencia que envuelve a quien lo escucha. Sabe cómo entrar en una habitación y convertirse en el centro de atención sin esfuerzo aparente. La gente se siente atraída por él como las polillas a la luz. Es encantador, atento, siempre con un cumplido a flor de piel. Esa es su herramienta más poderosa y, ahora me doy cuenta, también la más peligrosa. Ha construido una fachada de hombre de mundo, de empresario exitoso que atraviesa una mala racha temporal, y la gente le cree. Yo le creí. Durante años he pulido esa imagen para los demás y para mí misma, negándome a ver las grietas que afeaban la superficie perfecta que él se esmeraba en presentar. Debajo de esa capa de encanto, sin embargo, late una ambición desmedida, una sed de dinero y estatus que parecen no tener fin. Siempre ha despreciado la vida modesta que su padre y yo llevamos. Para él el éxito se mide en coches caros, ropa de marca y restaurantes de lujo, un estilo de vida que está muy por encima de sus posibilidades reales. Su motivación, ahora lo veo con una claridad que me aterra, no es construir algo sólido, sino mantener una apariencia de riqueza. Es un castillo de naipes que se derrumba constantemente, y él, en su desesperación, no duda en usar a las personas como puntales para volver a levantarlo, sin importarle a quién. Aplasta en el proceso, incluso si esas personas son los amigos de su propia madre. El gran pilar de su narrativa de fracaso es su divorcio. Me lo contó como una tragedia griega, con él en el papel de víctima inocente. Según su versión, su exmujer era una mujer ambiciosa y cruel que lo había desplumado, dejándolo en la ruina y con el corazón roto. Usó esa historia para obtener mi compasión y, por supuesto, mi ayuda financiera. Y yo, con mi corazón de madre sangrando por su supuesto sufrimiento, le abrí mi casa, mi cartera y mi alma. Me convertí en su principal defensora, repitiendo su versión de los hechos a quien quisiera escucharla, sin cuestionar nunca los detalles, sin hablar con la otra parte. Me cegué voluntariamente, porque era más fácil culpar a una extraña que admitir que mi hijo podría haber tenido parte de la culpa en su propio desastre. Esta ceguera mía era una fuente constante de conflicto con Manuel. Mi esposo, con su instinto afilado para detectar la falta de integridad, veía a través de Leonardo. «Ese chico no tiene escrúpulos, Norma», me dijo una noche, después de que Leo nos pidiera una gran suma de dinero para una de sus oportunidades de negocio infalibles. Confunde el carisma con la honestidad y cree que las reglas no se aplican a él. Yo me ofendí profundamente. Acusé a Manuel de ser demasiado duro, de no entender las presiones del mundo moderno, de no apoyar a su propio hijo. La discusión fue amarga y nos dejó sin hablarnos durante días. Hoy,
Sus palabras resuenan en mi cabeza como una profecía, y el recuerdo de mi defensa a ultranza de Leo me quema por dentro con la vergüenza del necio. No fue la única vez. Recuerdo un episodio cuando Leonardo tenía apenas 17 años. Había chocado el coche de su padre, y para evitar el castigo, inventó una historia elaborada sobre otro conductor que se había dado a la fuga. Fue tan convincente que yo le creí sin dudarlo. Manuel, en cambio, investigó, habló con los vecinos, encontró inconsistencias y descubrió la verdad. Leo había estado haciendo carreras con sus amigos. Cuando lo confrontó, yo todavía intenté justificarlo, diciendo que era cosa de la edad. «No es la carrera, Norma», me dijo Manuel, con una tristeza profunda en sus ojos. «Es la facilidad con la que miente, la arquitectura de su engaño. Eso, si no lo paramos, lo pudrirá por dentro». Y yo no lo quise ver. Con el paso de los años, nuestra relación, la de mi hijo y la mía, fue cambiando sutilmente. El cariño incondicional de su infancia dio paso a una dinámica más utilitaria. Sus visitas, sus llamadas, a menudo venían con un propósito oculto. Empezaban con halagos, con preguntas sobre mi salud, y luego, de forma casi imperceptible, la conversación se desviaba hacia sus problemas, sus deudas, una factura inesperada, una nueva idea de negocio que solo necesitaba un pequeño empujón inicial. Y yo, hambrienta de su afecto, temerosa de su rechazo si le decía que no, siempre cedía. Le daba lo que me pedía, sintiendo una pequeña punzada de resentimiento que inmediatamente ahogaba con la excusa de que una madre está para ayudar. Así que la tensión que siento ahora no es nueva. Es la acumulación de años de pequeñas decepciones, de préstamos nunca devueltos, de promesas rotas y de una creciente sensación de que el amor de mi hijo venía con un precio adjunto. La revelación de Inés no ha sido una bomba que ha destruido un paisaje pacífico. Ha sido la linterna que ha iluminado las ruinas que ya estaban allí, ocultas, en la penumbra de mi negación. El hombre que mi amiga describió, el manipulador sin conciencia, no es un extraño. Es el niño mentiroso que nunca corregí, el joven que siempre justifiqué y el adulto al que le permití usarme. Y ahora debo enfrentarme a la verdad de que, en mi afán de protegerlo, quizás solo conseguí crear un monstruo. El sacrificio de una madre es una moneda silenciosa. La entregas pieza a pieza, día a día, sin esperar que te la devuelvan, porque crees que estás invirtiendo en un tesoro mucho mayor, la felicidad de un hijo. Cada vez que dije no a un deseo mío, era para poder decirle sí a una necesidad suya. Cada gusto que reprimí, cada pequeño lujo que dejé pasar, lo veía como un ladrillo más en el edificio de su futuro. Construí para él un camino pavimentado con mis renuncias, convencida de que lo llevaría a un lugar mejor, a un destino más brillante del que yo jamás podría alcanzar. Nunca lo vi como una pérdida, sino como la forma más pura de amor, una transferencia de oportunidades de mi vida a la suya. Qué ingenua fui al no darme cuenta de que algunos caminos, por muy bien intencionados que sean, pueden conducir directamente al abismo. Cuando Manuel falleció, el mundo se encogió y se llenó de un silencio abrumador. En medio de ese desierto de pena y de una nueva e intimidante soledad, Leonardo se convirtió en mi único oasis, mi razón para levantarme por las mañanas. Fue entonces cuando vino a mí con un folleto en la mano y los ojos brillantes, de entusiasmo. Era de una universidad privada, de la carrera de Administración de Empresas. Me habló de futuros, de mercados, de ser su propio jefe. Su pasión era un fuego en medio de mi invierno de luto, y me aferré a ella con todas mis fuerzas. Su sueño se convirtió en mi misión, en el proyecto que me sacaría del pozo de la viudez y le daría un nuevo propósito a mis días. Para pagar esa matrícula, tuve que abrir la cuenta de ahorros que Manuel y yo habíamos alimentado durante 30 años de trabajo duro. Era el dinero para nuestra vejez, para ese viaje a la costa que siempre posponíamos, para una emergencia médica. Recuerdo estar en el banco, firmando los papeles, sintiendo la mirada severa del retrato de mi marido en mi imaginación. Una parte de mí sabía que él no lo habría aprobado, que habría insistido en una opción más prudente.
pero el rostro ilusionado de mi hijo pesaba más que la sensatez de mi difunto esposo. Saqué una suma considerable, casi la mitad de lo que teníamos, y me dije a mí misma que no era un gasto, sino la mejor inversión que podría hacer en mi vida. Durante los 4 años que duró su carrera, mi vida se volvió aún más austera. Aprendí a estirar cada céntimo. El abrigo que necesitaba fue reemplazado por otro remiendo en el viejo. La idea de reformar la cocina, con sus azulejos pasados de moda y su grifo que goteaba con terquedad, se convirtió en una fantasía lejana. A veces, por las noches, hojeaba revistas de viajes, imaginándome en una playa de arena blanca, pero las cerraba con un suspiro. Me convencía de que la foto de Leonardo con su toga y su birrete sería un paisaje mucho más gratificante. Mi mundo se hizo pequeño, limitado a las 4 paredes de mi casa y a las cifras de mi libreta de gastos, todo para que su mundo pudiera expandirse sin límites. El día de su graduación sentí un orgullo que casi me parte el pecho. Allí estaba él, mi muchacho, con su diploma en la mano y una sonrisa que parecía iluminar todo el auditorio. Me buscó entre la multitud y me lanzó un beso. En ese instante, cada café que no me tomé, cada vestido que no me compré, cada noche de preocupación por el dinero, todo se disolvió en una oleada de felicidad pura. Lo había logrado. Le había dado la herramienta que necesitaba para triunfar. Me sentí la madre más afortunada del mundo, la arquitecta silenciosa de su éxito inminente. Le había dado un futuro y sentía que con ello había honrado la memoria de su padre de la mejor manera posible. Poco después, armado con su título y una confianza arrolladora, llegó el siguiente gran proyecto, su primera empresa. Me lo presentó con gráficos, proyecciones y un discurso tan pulido que podría haber convencido al más escéptico de los inversores. Era una consultoría, un negocio moderno del que yo apenas entendía las palabras, pero él hablaba con tal seguridad que parecía infalible. «Mamá, esta es la oportunidad de nuestras vidas», me dijo. «Con esto te devolveré con creces todo lo que has hecho. Por mí, no tendrás que preocuparte por nada nunca más». Y para ese empujón inicial, para alquilar una oficina y comprar equipos, necesitaba el resto de los ahorros. Y yo, embriagada por su visión, se los di. Al principio todo parecía ir sobre ruedas. Me llevaba a cenar a sitios elegantes, me traía pequeños regalos, hablaba de clientes importantes, yo presumía de mi hijo, el empresario. Pero al cabo de un año, el tono de sus llamadas empezó a cambiar. Eran problemas vagos, un socio que lo había traicionado, una inversión que había salido mal, la crisis económica. Nunca hubo una explicación clara, solo una niebla de excusas que siempre lo dejaban a él como la víctima de las circunstancias o de la malicia ajena. El negocio se hundió, y con él, el último céntimo del dinero de Manuel. Y su actuación de hombre derrotado fue tan magistral que terminé consolándolo a él, pidiéndole que no se preocupara por el dinero perdido, que era solo eso, dinero, y ahí reside el contraste más cruel. Mientras mi vida se regía por la prudencia y el ahorro forzoso, mientras yo reutilizaba las bolsitas de té y remendaba los calcetines, mi dinero estaba financiando su fachada, el coche que conducía, los trajes que vestía, los restaurantes donde cerraba sus supuestos negocios. Todo eso se construyó sobre mis sacrificios. Yo le di los ladrillos y el cemento para que edificara un personaje, el del joven empresario de éxito, sin darme cuenta de que era solo un decorado de teatro. Mi austeridad se convirtió en su lujo, mi realidad en su fantasía, y él me dejaba vivir en mi pequeño mundo, visitándome de vez en cuando para asegurarse de que la fuente de financiación seguía fluyendo. ¿Y qué recibí a cambio de esta inversión total de mi vida y mis recursos? Promesas, un océano de promesas vacías. Pronto, mamá, ya verás. En cuanto cierre este trato, te compraré una casa en la playa. Tú solo confía en mí. Su gratitud era un espectáculo bien ensayado, lleno de palabras grandilocuentes y gestos teatrales, pero que nunca se materializaba en un apoyo real, en una verdadera devolución, ni siquiera emocional. El retorno de mi inversión fue un eco, un montón de pagarés emocionales sin fondos. Me alimenté de sus palabras durante años,
sin darme cuenta de que era una dieta de aire que me estaba consumiendo por dentro. Ahora, con el corazón roto, entiendo la verdad más terrible de todas. Esa fachada que yo ayudé a construir con tanto amor y sacrificio es el arma que él está usando para herir a mis amigos. El empresario de confianza, el hijo de la buena de Norma. Esa es la identidad que vende para ganarse la confianza de ancianos vulnerables. Mis renuncias no solo lo perjudicaron a él, impidiéndole aprender el valor del esfuerzo, también crearon la herramienta perfecta para sus engaños. Sin saberlo, he sido cómplice. He cargado el arma con la que ahora dispara a mi gente. Y esa culpa es un peso mucho más insoportable que cualquier sacrificio que haya hecho en mi vida. No, despacho de Manuel sigue casi intacto, congelado en el tiempo desde el día en que se fue. Apenas entro en esa habitación, el olor de sus libros, el cuero de su sillón y un rastro casi imperceptible de su loción de afeitar todavía flotan en el aire, y me resulta doloroso. Él era un hombre de orden y método, casi hasta la obsesión. Guardaba cada factura, cada contrato, cada extracto bancario en carpetas meticulosamente etiquetadas. Su lema era que el papel tenía más memoria que los hombres y que la tinta era más fiable que las palabras. Yo solía bromear diciéndole que vivía en su propio archivo personal, sin darme cuenta de que, entre todo ese orden, había plantado una semilla para el futuro, una salvaguarda contra el caos que él, con su mirada pesimista, veía venir mucho antes que yo. Recuerdo una noche, hace muchos años. Leonardo habría tenido unos 20 y acababa de meterse en uno de sus primeros líos económicos, una deuda de juego que yo pagué a espaldas de Manuel. Pero mi esposo se enteró, como siempre lo hacía. No gritó. En su lugar, con una calma que me dio más miedo que cualquier enfado, me llevó a su despacho. «Norma», me dijo con sus ojos fijos en mí, «quiero que sepas algo. He preparado unas garantías para el futuro, por si el carácter de Leonardo falla». Me sentí ofendida, herida en mi orgullo de madre. Le acusé de no querer a su hijo, de no tener fe en él. Él simplemente suspiró y dijo, «Ojalá nunca las necesites, pero si llega el día, sabrás que están ahí». Entonces, se acercó al gran cuadro de un paisaje campestre que colgaba en la pared del fondo y lo descolgó. Detrás, perfectamente incrustada en el muro, había una pequeña caja fuerte. Me enseñó la combinación, haciéndome repetirla hasta que la memoricé, aunque también me dio un papel con los números anotados. «Esto es solo para ti, Norma, y solo si un día te encuentras contra la pared, sin salida, y yo ya no estoy para ayudarte». Colocó el cuadro de nuevo en su sitio, y nunca más volvimos a hablar del tema. El secreto quedó allí, colgado en la pared, oculto a plena vista, como una bomba de relojería silenciosa de cuyo tic-tac solo yo era consciente. En los casi 10 años transcurridos desde su muerte, nunca la abrí. La tentación asomó su cabeza en los momentos de mayor dificultad económica, pero siempre la apartaba con un sentimiento de culpa. Abrir esa caja fuerte habría sido como darle la razón a Manuel, como admitir que su desconfianza en nuestro hijo estaba justificada. Habría sido una traición a Leonardo, una puñalada a la fe inquebrantable que yo me esforzaba por mantener en él. Preferí sacrificar mis ahorros, mi comodidad, antes que enfrentarme a la posibilidad de que mi marido tuviera razón. Era más fácil vivir con la cartera vacía que con el corazón lleno de dudas sobre la persona a la que más amaba en el mundo. Hace un par de años, Leonardo vino a mí con el corazón roto. Me contó que una de sus empresas estaba al borde de la quiebra y que, para salvarla, había tenido que vender la pequeña parcela de tierra que mis padres me habían dejado en herencia. Un terreno en las afueras del pueblo, sin mucho valor entonces, pero con un inmenso valor sentimental para mí. Me describió la venta como un sacrificio doloroso, una venta a pérdida forzada por las circunstancias. Me duele en el alma, mamá, pero era eso, o la ruina total. Le creí, por supuesto. Lloré con él la pérdida de ese pedazo de nuestra historia familiar, admirando su supuesto sentido de la responsabilidad por haber hecho algo tan difícil para pagar sus deudas. Ahora, en la soledad de mi casa, con las acusaciones de Inés retumbando en mi cabeza, la imagen de ese cuadro, de esa caja fuerte,
Vuelve a mí una y otra vez. Ya no la veo como un monumento a la desconfianza de mi marido, sino como un último recurso, como un ancla en medio de esta tormenta de incertidumbre. ¿Qué hay dentro? ¿Qué tipo de garantías pudo haber dejado un hombre tan meticuloso como Manuel? Por primera vez, el pensamiento de abrirla no me parece una traición, sino una necesidad. La lealtad a mi hijo está en guerra con la lealtad a la verdad, y siento que la respuesta, sea cual sea, podría estar allí, esperando en silencio, detrás de un paisaje pintado al óleo. Comencé a vivir una doble vida, y el escenario de mi actuación era mi propia casa, mi propio corazón. Por fuera, seguía siendo la madre de siempre. Llamaba a Leonardo, le preguntaba si había comido bien. Terminaba cada conversación con un «Cuídate, mi niño» y un «Te quiero». Pero cada palabra era una mentira que me dejaba un sabor a veneno en la boca. Mientras mi voz sonaba cariñosa y serena, mi mente era un caos de imágenes y sospechas. Analizaba cada pausa en su voz, cada inflexión, buscando una grieta en su fachada. Me convertí en una espía en mi propia vida, y el peso de esa falsedad era agotador, una carga que me encorvaba la espalda más que la propia edad. Mi primer paso en este nuevo y aterrador territorio fue en el centro comunitario. Fui en 1900, un día que no me tocaba ser voluntaria, con la excusa de devolver un libro. Me senté en un rincón, fingiendo leer, pero mis ojos lo registraban todo. Vi a don Anselmo en la mesa de dominó. Parecía más frágil, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. No me atreví a acercarme. En su lugar, entablé una conversación casual con Clara, otra viuda, una mujer que siempre había hablado maravillas de lo atento y brillante que era mi hijo. Le pregunté con ligereza por sus inversiones. Su sonrisa se congeló. Sus ojos huyeron de los míos y murmuró algo vago sobre que esas cosas llevan su tiempo. No fue una respuesta, fue una confesión de vergüenza. Esa misma tarde Leonardo me llamó. Su voz era la de siempre, un barítono alegre y lleno de confianza. Me contó, con todo lujo de detalles, un nuevo negocio que estaba a punto de cerrar, un contrato millonario que lo sacaría de todos sus problemas. Escuché en silencio, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, y entonces, como si nada, llegó la petición. «Mamá, solo necesito una pequeña ayuda para unos gastos de notaría. Es una nimiedad que recuperaré en una semana». Por primera vez en mi vida, le dije que no. Tartamudeé una excusa sobre un gasto imprevisto en la casa. Hubo un silencio helado al otro lado de la línea. Luego su tono cambió. Se volvió cortante, decepcionado. «Ah, bueno, pensé que podía contar contigo». Y colgó. El velo se había rasgado por un instante. Corrí a casa de Inés, con el alma en vilo. Le conté la reacción de Clara, la llamada de Leonardo, el frío en su voz. Mi amiga me escuchó con paciencia, su mano apretando la mía. No me dijo, «Te lo dije», solo me ofreció su apoyo incondicional. Fue ella quien me dio otro nombre, otra pieza de este rompecabezas de dolor. Roberto, un carpintero jubilado, un hombre bueno y trabajador. Su esposa está enferma, Norma, me dijo Inés en un susurro. Necesita un tratamiento nuevo y muy caro. Habían puesto todas sus esperanzas y todo su dinero en 1900, los beneficios que Leonardo les prometió. La estafa de mi hijo acababa de adquirir un nuevo rostro, el de la crueldad más descarnada. Ya no eran solo ahorros, era la salud, la vida de una persona. Al día siguiente provoqué un encuentro casual con Roberto en el mercado. Estaba comprando verduras y su rostro parecía tallado por la preocupación. Sus hombros, normalmente rectos y fuertes por años de oficio, estaban caídos, vencidos. Le pregunté por su esposa y vi cómo luchaba por mantener una expresión optimista que no le llegaba a los ojos. Cuando mencioné el nombre de Leonardo, su cuerpo se tensó. «Ah, sí, un buen muchacho», dijo, pero sin convicción. Desvió la conversación rápidamente, hablando del tiempo, de cualquier cosa. Vi en su mirada una mezcla de miedo y de una profunda humillación. Le daba vergüenza admitir, sobre todo ante mí, la madre de su estafador, que había sido engañado. Las noches se convirtieron en mi peor enemigo. El sueño me rehuía, dejándome sola con mis pensamientos en la oscuridad de mi cuarto.
Daba vueltas en la cama y las caras de mis amigos desfilaban ante mis ojos. La evasión de Clara, el miedo de Roberto, la tristeza de don Anselmo. Me levantaba y caminaba por la casa en penumbras, deteniéndome frente a las fotografías de Leonardo. Un niño sonriente en la playa, un adolescente con brackets, un joven orgulloso el día de su graduación. Le hablaba a esas imágenes. Le preguntaba en susurros al niño que yo había criado dónde se había perdido, en qué recodo del camino se había convertido en ese monstruo que robaba la esperanza a los ancianos. El amor y la repulsión luchaban dentro de mí, una batalla que me estaba destrozando. Una semana después, se celebró el bingo mensual en el centro comunitario, uno de los eventos más esperados. Y para mi sorpresa, Leonardo apareció. Hacía meses que no venía. Entró como una estrella de cine, repartiendo sonrisas y abrazos, invitando a una ronda de refrescos. Se ofreció a cantar los números, y desde el pequeño escenario, su voz carismática llenaba la sala. Lo observé sin pestañear. Vi cómo, entre cartón y cartón, se acercaba a la mesa de Clara y le decía algo al oído que la hacía sonreír débilmente. Vi cómo le daba una palmada en la espalda a Roberto, un gesto de falsa camaradería. Estaba controlando a su rebaño, renovando sus esperanzas con migajas de encanto para mantenerlos dóciles y en silencio. El espectáculo de su manipulación a plena luz del día me provocó náuseas. Después de su triunfal aparición, vino a mi casa. Estaba eufórico, lleno de una energía arrogante. «Has visto, mamá, todo el mundo me quiere. Esto es hacer contactos, crear confianza». Se sirvió un vaso de agua y se sentó en el sillón de su padre, un gesto que me pareció una profanación. Y entonces, con una naturalidad pasmosa, volvió a la carga. «A propósito de la confianza, sigo necesitando ese pequeño préstamo. ¿Es por nuestro futuro? ¿O es que ya no crees en mí?». Usó la palabra «nuestro», incluyéndome en sus planes, intentando hacerme su cómplice. Y luego, el golpe bajo. «Después de todo lo que has hecho por mí, ¿te vas a rendir justo ahora?». Usar mis propios sacrificios como un arma contra mí fue de una bajeza que me dejó sin aliento. Esa insolencia fue la chispa que encendió mi valor. Al día siguiente preparé un caldo de pollo y me presenté en el pequeño y humilde apartamento de don Anselmo. Al principio se mostró reservado, incómodo, pero me senté a su lado. Lo miré a los ojos sin juzgarlo y simplemente esperé. Y entonces se derrumbó. Con la voz quebrada y lágrimas surcando sus arrugadas mejillas, me lo contó todo. Me enseñó los papeles sin valor legal que mi hijo le había hecho firmar, el extracto del banco que mostraba la transferencia de los ahorros de toda su vida. Su vergüenza era tan grande como su pérdida. Confié en él porque es su hijo, doña Norma. Pensé que un hijo suyo no podía ser malo. Tomé sus manos temblorosas entre las mías y le hice una promesa, silenciosa. La confesión de Anselmo fue el punto de no retorno. La duda se había transformado en una certeza de granito. El dolor que sentía por mi hijo no desapareció, pero fue superado por una nueva emoción, una que no sabía que albergaba, una ira fría, lúcida y afilada. La leona herida que lloraba por su cachorro se estaba transformando en la matriarca de la manada, dispuesta a todo por proteger a los suyos, a los miembros de su comunidad, de la amenaza que venía de su propia sangre. Mi misión ya no era entender a Leonardo, era detenerlo. La tristeza estaba dando paso a la estrategia, la pasividad al deseo de justicia. Empecé a hablar, con mucho cuidado. No acusaba directamente, solo sembraba dudas, conectaba personas. Le comentaba a Clara que había visto a Roberto muy preocupado. Le preguntaba a otra vecina si había tenido noticias de su inversión. Pequeñas semillas plantadas en conversaciones al azar. Y empecé a notar un cambio. En la siguiente reunión del club de lectura, cuando alguien mencionó a Leonardo, por primera vez no hubo un coro de alabanzas. Hubo un silencio denso, incómodo. Las miradas se cruzaban por encima de los libros, miradas de complicidad, de duda compartida. El muro de silencio que mi hijo había construido alrededor de sus víctimas estaba empezando a salagrietarse. Él lo notó. No tardó en llamarme, pero esta vez no había encanto en su voz, solo acero. «¿Qué estás diciendo por ahí, mamá? La gente está nerviosa.
Me estás perjudicando el negocio. Su tono era amenazante, acusador. Intentaba arrinconarme, hacerme sentir culpable por el daño que le estaba causando a sus crímenes. Era la táctica del manipulador, darle la vuelta a la situación, convertir a la víctima en verdugo. «No sé de qué me hablas, hijo», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero él sabía que yo sabía, y yo sabía que él sabía. La guerra fría entre nosotros acababa de ser declarada abiertamente. Esa llamada, esa amenaza velada, fue lo que selló mi decisión. El miedo que intentó infundirme tuvo el efecto contrario. Me dio fuerzas. Esa noche, el insomnio no fue un tormento, sino un tiempo para planificar. Me levanté de la cama, pero no para deambular por la casa. Fui directamente al despacho de Manuel. La habitación ya no me parecía un santuario de tristeza, sino un cuartel general, el legado de un soldado sabio que me había dejado las armas para la batalla final. Encendí la luz y mi mirada fue directamente al cuadro del paisaje campestre que colgaba en la pared. El momento de observar había terminado. No descolgué el cuadro en ese momento. No abrí la caja fuerte, pero la decisión estaba tomada, firme e irrevocable. Permanecí de pie en medio de la habitación, sintiendo por primera vez en 10 años la presencia de mi marido, no como un reproche, sino como un respaldo. Su desconfianza no había sido falta de amor, sino un acto de protección visionario. Había llegado el momento de aceptar su ayuda, de usar las garantías que me había dejado. Había cruzado una frontera invisible en mi propia alma. Ya no había vuelta atrás. Iba a descubrir la verdad, toda la verdad, y la usaría para hacer justicia. El punto de ruptura no fue un estallido, ni un grito, ni un portazo. Fue un instante de silencio absoluto en mi jardín, a la mañana siguiente de su llamada amenazante. Estaba podando mis rosales, un trabajo que siempre me había dado paz, cuando me detuve a mirar mis propias manos. Las vi ajadas, con las venas marcadas por el tiempo y el trabajo, las mismas manos que le habían cambiado los pañales, que le habían preparado miles de comidas, que lo habían aplaudido en cada pequeña victoria y que habían rezado por él cada noche. Y en ese momento, con el olor a tierra húmeda y a pétalos de rosa en el aire, comprendí que seguía ofreciendo estas manos llenas de amor incondicional a un hombre que solo las veía como una cartera que abrir, como una herramienta que usar. Dejé de esperar, dejé de suplicar en silencio por un amor y un respeto que nunca llegarían. La esperanza de que mi hijo, el que yo crié, todavía estuviera allí, se secó y murió como una flor sin agua. Una calma extraña, gélida, se instaló en mi pecho, reemplazando la angustia febril que me había consumido durante días. El dolor no se fue, era una brasa ardiente en el fondo de mi ser, pero ya no me paralizaba. Se transformó en otra cosa, en combustible. Ya no había lágrimas que derramar por el hijo que había idealizado. Solo quedaba la determinación de enfrentarme al hombre que realmente era. El amor maternal, ese instinto ciego y feroz que me había guiado toda la vida, no desapareció, sino que mutó. Se convirtió en un amor justo, un amor que entendía que la verdadera protección, a veces, consiste en poner límites, en detener el daño, aunque al hacerlo te arranques el corazón. Mi objetivo ya no era salvarlo de sí mismo, sino salvar a mis amigos de él, y para eso necesitaba un plan. Esa noche no hubo dudas. Entré en el despacho de Manuel con la seguridad de un general que entra en su tienda de campaña antes de la batalla. No encendí la luz del techo, solo la pequeña lámpara del escritorio, dejando la mayor parte de la habitación en una penumbra solemne. Arrastré la pesada silla de cuero hasta la pared del fondo. El esfuerzo me dejó sin aliento, pero cada jadeo se sentía como una afirmación de mi propósito. Me subí a la silla, con las rodillas temblando un poco, y mis manos, esas manos que habían llegado a una epifanía en el jardín, descolgaron con cuidado el cuadro del paisaje, el trozo de pared desnuda, con la puerta metálica de la caja fuerte en el centro. Pareció mirarme, como un ojo que se abría después de una década de sueño. Busqué en el último cajón de mi mesita de noche. Allí, doblado en 4, estaba el papel donde había anotado la combinación hacía tantos años. Regresé al despacho, y en el silencio de la casa, el sonido de mis dedos girando el dial de la caja fuerte
Resonó como el mecanismo de un reloj antiguo. Izquierda, derecha, izquierda. Cada número era un paso más hacia una verdad que temía y necesitaba a partes iguales. El último clic, el que liberaba el pestillo, fue el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida. Tiré de la pequeña manija y la pesada puerta de acero se abrió con un gemido de protesta, liberando un soplo de aire viciado, el aliento de un secreto guardado durante demasiado tiempo. Mi corazón no latía, martilleaba. Dentro, el espacio era pequeño. Había una pequeña caja de madera con un par de gemelos de Manuel y su reloj de pulsera roto, objetos que no había tenido el valor de tirar. Y debajo, ocupando casi todo el fondo, una única carpeta de cartón marrón, gruesa y pesada, atada con una cinta de tela. No tenía etiquetas complicadas, ni fechas, ni códigos. En la cubierta, escrita con la caligrafía firme y elegante de mi marido, solo había 2 palabras: para Norma. Leer mi propio nombre, escrito por su mano, fue como escuchar su voz susurrando desde el más allá. Era un legado, un último acto de cuidado, una carta de amor disfrazada de archivo. Sentí un escalofrío, la certeza de que no estaba sola en esa habitación. Tomé la carpeta entre mis manos. Pesaba, no solo por el número de papeles que contenía, sino por el peso de la intención que Manuel había puesto en ella. Me senté en su sillón de cuero, con la carpeta sobre mi regazo, y resistí el impulso abrumador de desatar la cinta y leer su contenido. Sabía que lo que fuera que hubiese allí dentro, probablemente serían documentos legales, términos técnicos que yo no podría descifrar por mí misma. Actuar con precipitación sería un error estúpido. El plan que empezaba a formarse en mi cabeza no era uno de venganza visceral, sino de justicia metódica. Necesitaba un guía, un traductor, un aliado que pudiera convertir esa tinta vieja en un arma precisa y afilada. Y entonces, un nombre vino a mi mente con la claridad de un relámpago. Julián Herrera, el Finto Siechov, mejor amigo de Manuel desde la infancia. Un abogado jubilado, pero cuya mente, según sabía, seguía siendo tan aguda como siempre. Era un hombre de la vieja escuela, de una integridad intachable, para quien la lealtad y el honor no eran palabras vacías. Manuel había confiado en él ciegamente. Si había alguien en el mundo que pudiera ayudarme a navegar por las aguas turbias que se avecinaban, manteniendo la discreción y actuando por los motivos correctos, era él. La idea de llamarlo, de pedir su ayuda, se sintió como el siguiente paso lógico, la pieza que encajaba perfectamente en mi naciente estrategia. Con la carpeta cerrada sobre mis rodillas, el despacho de mi marido ya no se sentía como una tumba de recuerdos, sino como un centro de mando. La mujer que había pasado semanas llorando, dudando y sintiéndose una víctima impotente, había desaparecido. En su lugar, estaba sentada una estratega. El dolor seguía ahí, un nudo sordo en mi pecho, pero ahora estaba envuelto en una capa de fría determinación. Tenía un arma secreta, un cofre del tesoro dejado por un marido previsor, y tenía un posible general para ayudarme a dirigir la batalla. Mi plan silencioso había entrado en una nueva fase. La observación había terminado. La acción estaba a punto de comenzar. El primer paso de un plan es siempre el más difícil, porque se da en la más completa oscuridad. Marcar el número de teléfono de Julián Herrera me costó casi 1 hora de vacilación. Sostenía el auricular en mi mano temblorosa, imaginando su voz, temiendo que me tomara por una anciana senil consumida por el dolor. Pero cuando finalmente contestó, su tono fue tan cálido y respetuoso como lo recordaba. «Norma, qué alegría escucharte, aunque noto en tu voz que no es una llamada de cortesía». Le expliqué sin entrar en detalles que necesitaba su consejo en un asunto extremadamente delicado y personal, un asunto que involucraba a Manuel. La mención del nombre de su amigo fue suficiente. «Mi puerta está siempre abierta para la esposa de mi mejor amigo. Ven cuando quieras». Colgué el teléfono y respiré hondo por primera vez en días. El primer soldado se había unido a mi ejército de una sola mujer. Su despacho, en el bajo de su casa, olía a cuero, a papel viejo y a justicia. Era un refugio de orden y lógica, tan parecido
y a la vez tan distinto al de Manuel. Julián me recibió con una amabilidad que calmó mis nervios. Me senté frente a su imponente escritorio de roble y con manos solemnes le entregué la carpeta que había permanecido oculta durante una década. Mientras le contaba la historia, desde la conversación con Inés hasta la amenaza de Leonardo, no me interrumpió ni una sola vez. Simplemente escuchaba, con una concentración total, sus ojos inteligentes fijos en los míos. Cuando terminé, hubo un largo silencio. «Norma», dijo finalmente con una voz suave pero grave, «has hecho lo correcto al venir. Permíteme ver qué es lo que mi viejo amigo quería decirnos». Julián desató la cinta con el cuidado de un arqueólogo que abre una tumba antigua. Sacó la pila de documentos y comenzó a examinarlos. Yo observaba en silencio, viendo cómo su rostro pasaba de la amable curiosidad a una intensa concentración. Sus cejas se fruncieron. Se ajustó las gafas y releyó un párrafo. Luego otro. Murmuraba para sí mismo términos legales que yo no entendía. Sociedad instrumental, traspaso a título gratuito, usufructo. Yo no pregunté nada. Simplemente esperé, sintiendo cómo el destino de mi familia, de mis amigos, se decidía en el crujido de esas hojas de papel amarillento. Tras unos minutos, levantó la vista. «Norma, esto es mucho más de lo que imaginaba. Necesito un par de días para analizarlo a fondo. Hay aquí una historia muy bien documentada». 2 días después, volví a su despacho. Esta vez, el ambiente era diferente. Ya no era una conversación entre amigos, era una consulta legal. Los papeles estaban ordenados sobre su escritorio. «Siéntate, Norma. Te lo explicaré de la forma más sencilla posible». Me mostró una escritura de venta. Era la de la parcela de mis padres, la que Leonardo supuestamente había vendido con pérdidas. «Según este documento», explicó Julián, señalando una cláusula, «Leonardo vendió la propiedad por un precio simbólico, casi regalado, a una empresa recién creada llamada Proyectos Futuros Siglo XXI». Yo lo miré confundida. «¿Por qué haría algo así?». Julián sonrió con tristeza. «Paciencia, Norma. Ahora viene lo interesante». Entonces sacó otro documento, el acta de constitución de esa empresa, y allí, en tinta negra sobre papel oficial, estaba la respuesta. El administrador único y propietario del 100% de las acciones de Proyectos Futuro Siglo XXI era un solo hombre, Leonardo Vargas Rodríguez, mi hijo. No había vendido la propiedad, se la había autotransferido. La había escondido bajo el nombre de una empresa fantasma para que yo no pudiera reclamarla. Y el golpe de gracia. Julián me mostró un informe del ayuntamiento. Hacía 6 meses. La zona donde se encontraba el terreno había sido recalificada como urbanizable. Su valor se había multiplicado por 10. El aliento se me escapó del pecho. No era un mentiroso, era un ladrón de guante blanco. Y me había robado a mí. La revelación no me hizo gritar ni llorar. En su lugar, sentí una extraña y terrible paz. Era la paz que sigue a la demolición de un edificio, cuando el polvo se asienta y se puede ver el solar vacío que ha quedado. Todas mis dudas, toda la culpa que había sentido por desconfiar de mi propio hijo, se desvanecieron. Manuel tenía razón, Inés tenía razón, mi instinto tenía razón. El dolor de la traición era agudo, como un cuchillo clavado en el corazón, pero casi era preferible a la tortura de la incertidumbre. Ya no estaba luchando contra un fantasma, contra una sospecha. Estaba luchando contra un crimen, y tenía la prueba en mis manos. La tristeza se mezcló con una nueva y dura sensación. La certeza. Si esta historia te está conmoviendo y quieres saber cómo la justicia, aunque lenta, empieza a abrirse camino, suscríbete y acompáñame hasta el final. Porque tener la verdad en las manos es solo el principio de la batalla. Tenemos un caso sólido como una roca en lo que respecta a la estafa inmobiliaria, me dijo Julián, sacándome de mis pensamientos. Pero el asunto de tus amigos del centro comunitario es más complejo. Son estafas verbales, basadas en la confianza. Sin un testimonio, la palabra de ellos contra la de Leonardo será difícil de probar. Me explicó que la justicia necesita voces, no solo papeles. Necesita que una de las víctimas dé un paso al frente, que rompa la barrera de la vergüenza y cuente su historia ante un juez.
Necesitamos un valiente, Norma. Alguien que inspire a los demás a hablar. En ese momento supe cuál era el siguiente movimiento en mi tablero de ajedrez. Mi objetivo era Roberto, el carpintero de manos fuertes y mirada cansada. Su necesidad era la más urgente. La enfermedad de su esposa era una espada de Damocles sobre su cabeza. Fui a su taller, un lugar que olía a madera recién cortada y a trabajo honrado. Esta vez no hubo rodeos ni conversaciones triviales. Llevé conmigo una copia del acta de constitución de la empresa de Leonardo. Se la mostré. «Roberto», le dije con la voz más firme que pude encontrar, «sé lo que mi hijo les ha hecho. No están solos. Esto que ve aquí es la prueba de que es un estafador. Pero necesito su ayuda para detenerlo antes de que arruine a más gente». «Aloes, principio», negó con la cabeza. El miedo era una barrera casi insuperable. Miedo al escándalo, a ser el hazmerreír del barrio, a posibles represalias de Leonardo. «Doña Norma, aprecio su intención, pero no quiero más problemas», murmuró, sin poder mirarme a los ojos. Entonces apelé a lo más profundo de su ser. «No le pido que lo haga por mí, Roberto. Hágalo por su esposa. Hágalo por su dignidad. Nos han quitado nuestro dinero. ¿Vamos a dejar que también nos quiten el orgullo? Juntos podemos recuperar lo que es nuestro. Yo lucharé a su lado, se lo prometo». Mis palabras quedaron flotando en el aire cargado de serrín. Justo en ese instante de tensión, una voz frágil llegó desde la puerta que comunicaba con la casa. «¿Roberto? ¿Va todo bien?». Era su esposa. Él se giró para mirarla, y en esa mirada vi cómo se libraba una batalla. El miedo contra el amor, la vergüenza contra la furia, y el amor ganó. Se volvió hacia mí, y sus ojos, antes nublados por el temor, ahora brillaban con una nueva resolución. Se puso de pie, irguiendo sus hombros caídos. «Tiene razón, doña Norma. No podemos dejar que se salga con la suya». Hizo una pausa, y luego pronunció las palabras que cambiaron el rumbo de la guerra. «Yo testificaré». Había conseguido mi primera victoria, mi primer aliado. El muro de silencio se había roto. Salí de aquel taller sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el viento soplaba a mi favor. Ya no era solo Norma, la madre traicionada. Era Norma, la líder de una pequeña rebelión. Tenía la verdad documentada de Manuel, el cerebro legal de Julián, y ahora, la voz valiente de Roberto. Las piezas de mi plan estaban encajando. El miedo individual de las víctimas estaba empezando a transformarse en una fuerza colectiva. Mi hijo, en su arrogancia, había subestimado a su mayor creación, la mujer que le había enseñado a no rendirse nunca, y yo no pensaba hacerlo. El centro comunitario, normalmente un lugar de risas y partidas de cartas, había sido transformado. Leonardo había colgado un cartel con un eslogan brillante: «Asegura tu legado, una inversión para tus nietos». Había una mesa con bocadillos y refrescos, y una pantalla de proyector en el frente. La sala estaba llena. Reconocí a las víctimas, sentadas con una expresión de esperanza forzada, y a muchos otros vecinos, atraídos por la promesa de dinero fácil. Yo me senté en la última fila, una sombra silenciosa en la celebración de mi hijo. A mi lado, Julián, con su maletín en el regazo, me dio un apretón de manos reconfortante. No estaba sola. El aire vibraba con una mezcla de codicia y esperanza, y yo sentía que estaba en el nido de una araña, esperando pacientemente a que terminara de tejer su tela. Leonardo subió al pequeño estrado. Estaba radiante, en su elemento. Vestía un traje impecable, y su sonrisa era un arma de seducción masiva. Comenzó a hablar, y su voz, cálida y persuasiva, envolvió a la audiencia. Habló de la inflación, de las pensiones que no alcanzan, del miedo a ser una carga para los hijos. Pintó un cuadro sombrío y luego ofreció la solución mágica, su fondo de inversión. Usó palabras como exclusividad, oportunidad única, familia de inversores. Lo observé, y por primera vez su encanto no me afectó en lo más mínimo. Vi el mecanismo del engaño, la estudiada coreografía del depredador. Cada palabra suya era un insulto a la inteligencia y a la decencia de las personas que habían confiado en él, que habían confiado en mí. Justo cuando su presentación alcanzaba el punto álgido, cuando se disponía a repartir los formularios de inscripción para sus nuevos socios,
Me puse de pie. Mi movimiento fue lento, deliberado, pero tuvo el efecto de un disparo en una biblioteca. Todas las cabezas se giraron hacia mí. La voz de Leonardo se apagó. Un silencio denso y expectante cayó sobre la sala. Su sonrisa se congeló, y vi un destello de pánico en sus ojos antes de que lo ocultara bajo una máscara de indulgencia. «Mamá, por favor, siéntate. Ya casi termino. Podremos hablar en casa». Su tono era el que se usa con un niño o con un anciano que no entiende lo que pasa. Intentaba anularme con condescendencia, pero su condescendencia ya no tenía poder sobre mí. Con una voz que no tembló, una voz que resonó con una calma devastadora, le respondí: «No, Leonardo, creo que es importante que hablemos ahora. Ya que esta es una reunión sobre confianza y resultados, me gustaría añadir un par de testimonios a tu brillante presentación». No le di tiempo a reaccionar. Mis ojos buscaron a Roberto en la tercera fila. Era nuestra señal. Con una valentía que me llenó de orgullo, el viejo carpintero se puso de pie. El primer ladrillo del muro de mentiras de mi hijo se desprendió. La sala contuvo la respiración, y la cara de Leonardo empezó a perder su color bronceado. Roberto, con la voz quebrada pero firme, contó su historia. Habló de la enfermedad de su esposa, de los ahorros de toda una vida entregados a Leonardo, de las promesas de una rentabilidad que nunca llegó. Nos dijo que en 6 meses tendríamos el doble, dijo, mirando directamente a mi hijo. Hace 1 año de eso, y ahora no contesta a mis llamadas. Sus palabras, cargadas de una verdad dolorosa, animaron a otros. Clara, la viuda, se levantó también. A mí me dijo lo mismo. Y luego don Anselmo con lágrimas en los ojos. Yo se lo di todo. Todo. El murmullo en la sala se convirtió en un clamor de indignación. Los rostros de los posibles nuevos inversores se transformaron, mostrando primero confusión y luego una creciente alarma. Leonardo, acorralado, intentó contraatacar. Levantó las manos, pidiendo calma con una sonrisa forzada. «Por favor, son malentendidos. Las inversiones a largo plazo son complejas. Estas buenas personas están confundidas, impacientes». Luego se volvió hacia mí, su voz goteando una falsa piedad. «Y mi madre, la quiero con todo mi corazón, pero ya es mayor. Se preocupa demasiado. A veces mezcla las cosas. Intentó usar mi edad, mi condición de madre, para desacreditarme, para pintarme como una anciana senil que no entendía de negocios. Fue su último y más despreciable error, porque al hacerlo, me liberó de la última atadura de piedad que pudiera sentir por él. Puede que sea mayor, hijo, pero no soy estúpida». Avancé por el pasillo central, abriéndome paso entre las sillas. La gente se apartaba como si el mar rojo se abriera ante mí. En mi mano llevaba la carpeta de Manuel, mi Biblia de la verdad. Me detuve a su lado, frente a toda la audiencia. «Tienes razón en una cosa. Hay partes de tu negocio que yo no entendía, pero gracias a tu padre, ahora lo entiendo todo perfectamente». Me giré hacia la pantalla del proyector, donde todavía brillaba el logo de su empresa fraudulenta. «Mi hijo les ha hablado de cómo hacer crecer su dinero. Permítanme que yo les muestre cómo hizo crecer el suyo, usando el mío». Julián se levantó y, con la precisión de un cirujano, conectó su ordenador al proyector. Y entonces, verdad apareció en la pantalla, en blanco y negro, para que todos la vieran. La escritura de la venta de la finca de mis padres por 1 euro. El acta de constitución de Proyectos Futuros Siglo XXI, con el nombre de Leonardo como único propietario. Y el documento final, el informe de recalificación del ayuntamiento y la tasación oficial del terreno, que ahora valía una pequeña fortuna. Expuse la estafa con frases cortas, claras, letales. No había opinión, solo hechos. No había acusación, solo pruebas. El silencio en la sala era sepulcral, roto solo por el sonido de mi voz, firme y serena. Cuando terminé, el caos estalló. La gente se puso en pie, gritando: «¡Ladrón! ¡Estafador! ¡Sinvergüenza!». Los que habían venido a invertir se marchaban apresuradamente, lanzándole miradas de desprecio. Las víctimas se abrazaban, llorando de rabia y de alivio. La humillación de Leonardo fue total, absoluta, pública. Su rostro, antes tan seguro y sonriente, era una máscara de incredulidad y furia impotente.
Estaba desnudo, despojado de su encanto, de sus mentiras, de su dignidad, y quien sostenía el cuchillo que lo había desollado vivo era su propia madre. Su castillo de naipes se había derrumbado, y él estaba sepultado bajo los escombros. En medio del tumulto sus ojos encontraron los míos. Estaban llenos de un odio puro, glacial. Se acercó a mí, y con un siseo que apenas pude oír me dijo: «Me has arruinado». Lo miré, y en mi corazón ya no había ira, solo un océano de tristeza, por el niño que se había perdido para siempre. «No, Leonardo», le respondí con una voz queda pero firme. «Tú te arruinaste a ti mismo hace mucho tiempo. Yo solo he encendido la luz para que todos pudieran verlo. Y entonces hice lo más difícil que he hecho en mi vida». Le di la espalda y caminé hacia don Anselmo, rodeando sus hombros temblorosos con mi brazo. Dejé a mi hijo solo, en el centro del escenario de su propia y merecida destrucción. Cuando el torbellino de la confrontación pasó y la sala del centro comunitario comenzó a vaciarse, un nuevo tipo de orden empezó a nacer de las ruinas. Las víctimas de mi hijo, que durante meses habían caminado de cabeza gacha, aisladas por su vergüenza, comenzaron a hablar entre sí. Se formaron pequeños corrillos donde se compartían historias, se comparaban las mentiras de Leonardo. Y en ese acto de comunión, su dolor individual se transformó en una fuerza colectiva. Ya no eran víctimas solitarias, eran una comunidad que había sido herida y que, ahora, junta, comenzaba a sanar. Dejé de ser vista como la madre de Leonardo para convertirme simplemente en Norma, una más de ellos, la que tuvo el coraje de encender la luz en la oscuridad. Esa noche mi hijo perdió una fortuna en futuros inversores, pero yo gané una familia. Los días que siguieron fueron una vorágine de actividad legal. Julián, con una eficiencia y una dedicación que honraban su amistad con Manuel, organizó la demanda colectiva. Los testimonios, que antes eran susurros, temerosos, se convirtieron en declaraciones firmadas y valientes. Yo me mantuve al margen del proceso penal directo. No quise ni pude ser parte de la acusación formal contra mi propia sangre, pero vi las noticias. Vi la foto de Leonardo, esposado, saliendo del juzgado. Su rostro ya no era el del empresario carismático, sino el de un delincuente común, pálido y demacrado. Cada vez que su imagen aparecía en la televisión, sentía una punzada de dolor, el eco fantasmal del amor que le tuve, pero no sentí arrepentimiento. Había hecho lo correcto. La pérdida más grande para Leonardo no fue su libertad, sino su reputación, que era el pilar sobre el que había construido toda su vida. El carisma, su superpoder, se volvió inútil de la noche a la mañana, porque todos conocían ahora el propósito oscuro que escondía. Su nombre se convirtió en una advertencia en el barrio, una historia de terror para asustar a los incautos. Perdió el respeto de la comunidad, la confianza de sus conocidos y, finalmente, me perdió a mí. Y yo sé, porque lo crié, que para un hombre tan narcisista como él, la pérdida de la admiración ajena es una condena mucho más dura que cualquier celda. Fue despojado de su público, y un actor sin nadie que lo aplauda, simplemente deja de existir. Mientras él caía, yo, paradójicamente, comencé a levantarme. El proceso para recuperar la propiedad familiar fue mi campo de entrenamiento para una nueva vida. Tuve que reunirme con abogados, leer documentos, entender de plazos y procedimientos. Dejé de ser la viuda pasiva que se refugiaba en sus rosales y me convertí en una mujer que tomaba decisiones, que defendía lo suyo con una tenacidad que ni yo misma sabía que poseía. Me convertí en la guardiana del legado de Manuel, no solo de su dinero, sino de su integridad. Y en el proceso de luchar por su honor, encontré el mío propio, uno que no dependía de ser la esposa de o la madre de, sino simplemente Norma. Cuando finalmente los tribunales me devolvieron el control de la propiedad, lo primero que hice fue venderla. No sentí ninguna alegría por la pequeña fortuna que recibí, solo una pesada sensación de responsabilidad. Ese dinero estaba manchado por la mentira y la traición, y mi única misión era purificarlo. Con la ayuda de Julián, calculamos hasta el último céntimo que Leonardo había robado a cada una de sus víctimas.
Añadimos una compensación por los daños y el tiempo perdido. No quería que quedara ni una sombra de duda de que la justicia, aunque tardía, puede ser completa. Mi herencia no iba a ser un lujo para mí, sino un bálsamo para las heridas que mi hijo había abierto en nuestra comunidad. El día que entregué los cheques fue uno de los más emocionantes de mi vida. Fui casa por casa. Vi las lágrimas de alivio en los ojos de la esposa de Roberto, que ahora podría pagar su tratamiento. Vi a don Anselmo besar el sobre como si fuera una reliquia sagrada, diciéndome que le había devuelto no solo sus ahorros, sino su fe en la bondad humana. No hubo discursos ni grandes gestos, solo la conexión silenciosa y profunda entre personas que habían sufrido una injusticia y que ahora, juntas, cerraban el círculo. En ese momento entendí que mi propósito no había sido castigar a mi hijo, sino reparar el daño que había causado. Y esa reparación fue mi verdadera liberación. Recibí una carta suya desde la cárcel. Esperaba encontrar en ella una pizca de arrepentimiento, una semilla de remordimiento, pero solo encontré veneno. Me culpaba de todo, de su encarcelamiento, de su humillación, de su mala suerte. Se describía a sí mismo como la víctima de una madre cruel y de un mundo que no entendía su genio. Leer esas palabras fue doloroso, pero también necesario. Me confirmaron que el Leonardo que yo había amado ya no existía, si es que alguna vez existió fuera de mi corazón. Rompí la carta, y con ella, el último hilo de esperanza que me unía a él. Nuestro alejamiento era ahora definitivo, un abismo que ninguna palabra podía ya cruzar. No le guardo odio, pero tampoco le ofrezco un perdón incondicional. El perdón, como la confianza, se gana si algún día, después de cumplir su condena, después de años de reflexión, viene a mí como un hombre verdaderamente arrepentido, no como un actor buscando compasión. Quizás entonces una madre pueda volver a hablar con su hijo. Pero no vivo esperando ese día. Mi vida ahora está aquí, en mi jardín, con mis amigos, en el centro comunitario que ayudé a sanar. He encontrado una paz que no depende de nadie más que de mí misma, una paz forjada en la verdad y la justicia. Y esa paz, descubrí, es la mayor riqueza que una persona puede llegar a poseer. Durante la mayor parte de mi vida, creí que el amor de una madre era un sinónimo de protección incondicional, una especie de santuario donde todos los pecados de un hijo podían ser perdonados y ocultados. Mi trabajo, pensaba yo, era ser un escudo, una muralla entre él y las consecuencias de sus actos. Justificaba sus mentiras como fantasías, su egoísmo como ambición, su falta de escrúpulos como la astucia de un hombre de negocios. Construí una catedral de excusas a su alrededor y la llamé amor. Hoy sé que estaba equivocada. Ese amor ciego, ese amor que se niega a ver la verdad, no es un refugio, es una jaula que impide el crecimiento. Y, en mi caso, fue el abono que permitió que la maldad floreciera sin control. He aprendido, a través del fuego más doloroso, que el verdadero amor maternal no es ciego, sino justo. Es un amor con los ojos bien abiertos, un amor que posee la valentía de trazar una línea en la arena. A veces, el acto de amor más profundo que podemos hacer por un hijo no es ocultar su oscuridad, sino forzarlo a enfrentarla. Protegerlo, en su sentido más verdadero, significaba proteger a mi comunidad de él, proteger su propia alma de la corrupción total, obligándolo a encarar la devastación que había causado. Amar a alguien no es solo aplaudir sus virtudes, sino también negarse a ser cómplice de sus vicios, aunque esa negativa te desgarre por dentro. Esta historia, en el fondo, no es solo sobre una madre y un hijo. Es sobre la batalla que todos libramos entre la comodidad de la mentira y la dificultad de la verdad. Es increíblemente doloroso admitir que la persona a la que has dedicado tu vida es una fuente de maldad. Es más fácil mirar hacia otro lado, inventar excusas, preservar esa imagen idealizada a toda costa. Pero hay un momento en que el precio de esa ceguera voluntaria se vuelve demasiado alto. Y es entonces cuando se necesita un tipo especial de coraje, la fuerza para hacer lo correcto, no lo fácil. Tuve que elegir entre romperle el corazón a mi hijo o romper mi propia integridad.
y elegí conservar mi alma. Miro a la mujer que era hace apenas unos meses. Esa Norma ingenua, temerosa, cuya felicidad dependía enteramente de la aprobación de su hijo. Y a veces, casi no la reconozco. La adversidad me rompió, sí, pero me reconstruyó en algo más fuerte. He descubierto una fuerza que no sabía que tenía, una voz que no sabía que podía usar. Mi mensaje para ustedes es este. Nunca es demasiado tarde para despertar. Nunca es demasiado tarde para defender la verdad, para encontrar tu propio valor, para convertirte en el guardián de tu comunidad y de tu propia conciencia. La traición casi me destruye, pero al final me ha dado el regalo más inesperado de todos. Me ha devuelto a mí misma. Les agradezco, de todo corazón, por haberme acompañado en este viaje, por haber escuchado la historia más difícil de mi vida. Abrir estas heridas no ha sido fácil, pero lo he hecho con la esperanza de que mi experiencia pueda servir de algo, quizás como una pequeña luz para alguien que esté atravesando un túnel oscuro similar. A veces, nos sentimos terriblemente solos en nuestras batallas familiares, atrapados en un laberinto de amor, lealtad y una verdad dolorosa que no nos atrevemos a nombrar. Espero que mis palabras les hayan hecho sentir, aunque sea por un instante, que no están solos, que su lucha es comprendida y que la fuerza para enfrentarla reside en ustedes. Mi historia no es única. Es un reflejo de innumerables dramas silenciosos que se desarrollan cada día detrás de puertas cerradas. Es la prueba de que la resiliencia no siempre grita desde los tejados. A menudo es un susurro, una decisión callada que se toma en la soledad de la noche, un paso valiente que nadie ve, pero que lo cambia todo. Este espacio es un homenaje a esa fuerza silenciosa, a la justicia que a veces no viene de los tribunales, sino del coraje de una persona común y corriente que decide decir basta. Esa es la esencia de lo que compartimos aquí, la celebración de la indomable dignidad humana. Si mi relato te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te pido que le des a me gusta para que este mensaje de coraje pueda llegar a más personas que lo necesiten. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para que sigamos caminando juntos a través de otras historias de superación y justicia silenciosa. Y, sobre todo, te invito a usar los comentarios. Cuéntame tu historia. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión que te rompía el corazón para hacer lo correcto? Compartir nuestras experiencias nos hace más fuertes. Gracias por escuchar. Y nunca, nunca subestimen el poder de una verdad dicha a tiempo.